Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo acto tan solemne como entrañable que son los actos académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Estamos concluyendo por una parte hoy una trilogía de temas que se nos desarrollan relativos a la actual inteligencia artificial. Hemos dispuesto, en primer lugar, el pasado lunes, dentro de lo que llamamos el aula telemática ordinaria de la Academia, la conferencia de Cecilia Quindelán, una joya de estudio de la reflexión sobre la realidad, la problemática, las esperanzas, las dificultades de la inteligencia artificial. En la sesión de ayer tuvimos a María Ángeles Álvarez Martínez, catedrática de Filología Hispánica de la Universidad de Alcalá y miembro correspondiente de la Real Academia Española, la que llamamos normalmente de la lengua, siendo representante por las Islas Canarias y la Española. Hoy nos va a cerrar este ciclo inicial de conferencias y de ingresos o discursos de ingreso de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, don Juan Luis Quincoces, gran amigo, extraordinariamente culto, de una asunción de responsabilidades verdaderamente excepcional y que nos viene enriqueciendo con su presencia en los últimos acontecimientos académicos que hemos celebrado aquí, y además nos acompaña ya tradicionalmente en todas las sesiones telemáticas que tenemos con las que nos presentamos ante el mundo. Él viene obviamente a título personal, pero cada uno cargamos con nuestras biografías, nuestras estructuras y nuestras presencias en instituciones. En concreto me estoy refiriendo a que es presidente de la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa, institución lanzaroteña que con la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote pues, han decidido firmar un convenio de colaboración y vamos precisamente a iniciar este acto firmando oficialmente para darle formalidad a este acontecimiento. Convenio de colaboración entre la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa. Vamos a proceder a la firma de este convenio. Bueno, pues hasta este momento lo hemos presentado solo como presidente de la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa. Vamos entonces a proceder a iniciar este acto de ingreso mediante su discurso de ingreso para acceder al cargo, así llamamos a estas situaciones académicas, de académico correspondiente en Lanzarote. En consecuencia, querido Juan Luis, cuando quieras puedes dar comienzo a tu discurso. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Voy a leer el discurso porque creo que será más formal que el hacer un speaker de los que a mí me suele agradar hacer y que creo que en esta ocasión voy a intentar ceñirme a mi libro, a lo que queremos hablar de ello, ¿no? Así que, bueno, por un lado, pues, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, señores y señoras académicas, excelentísimos todos, queridos familiares, amigos, señoras, señores, todas, todos, pues deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento más sincero al señor presidente aquí de esta ilustre academia, el profesor Dr. Francisco González de Posada, primero por su generosa acogida y también amistad que comenzó a forjarse hace apenas unos meses, pero que
que ha cuajado de una manera importante. Esto fue cuando surgió la posibilidad precisamente de sellar una alianza entre esta magnífica institución y la Asociación de Escritores de Lanzarote y La Graciosa, pues que me honra presidir y que ahora hemos conformado el documento de la alianza. Previamente, esto es una anécdota, solo habíamos coincidido ya hace más de 20 años en el homenaje a Blas Cabrera, figura que desde que llegué a la isla y lo vi retratado en una foto en blanco y negro, junto a Albert Einstein, pues despertó en mí una profunda curiosidad, ¿no? Que pronto se convirtió en una admiración inmensa hacia ese ilustre conejero, pues al descubrir la magnitud de su obra científica y humana. Confieso que al conocer personalmente al profesor González de Posada, como seguramente haríamos muchos, sentí la necesidad de investigar sobre su trayectoria. Te investigué como tecnólogo, pues como no lo haría, y nuevamente me encontré profundamente sorprendido. Y quiero decirles que en este caso, ¿quién no lo estaría si al descubrir la magnitud de su recorrido académico, estamos hablando de 9 doctorados en disciplinas tan diversas como ingeniería de caminos, filosofía y sociología, medicina, filología hispánica, historia, química o economía, más de 5 décadas como rector y profesor universitario y un currículum que no puedo plantear acá porque se despliega en más de 160 páginas. Dicho esto, sin embargo, por encima de esa inmensa erudición, lo que más me cautivó al conocerlo fue su generosidad, su capacidad de ilusionar, su humildad auténtica y su firme compromiso con los valores que inspiran el pensamiento crítico y el conocimiento compartido. Su visión amplia, su espíritu abierto y su sensibilidad intelectual hacen fácil caminar a su lado. Por eso le agradezco con profunda gratitud, de verdad, su invitación a presentar esta candidatura para incorporarme como académico correspondiente a esta docta corporación que hoy pues, me recibe con tanto afecto. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento también se extiende a toda la academia por su entrega generosa al servicio de la cultura, por ilustrar, informar, promover el conocimiento, despertar el pensamiento libre y sorprendernos siempre con nuevas preguntas y nuevas luces. Y permítanme, antes de concluir esta introducción, agradecer muy especialmente a mi familia, en especial a mi madre, que está aquí presente, con más de 91 años, y que con su infinita paciencia, al igual que mi esposa, que no está presente por un tema familiar y está fuera, pues que me permitan dedicar tiempo, energía y entusiasmo pues a tantas pasiones dispares que a cualquiera lo volverían loco. El ciframiento de petroglifos íberos y bereberes, que me encanta, la creación de una ópera, el engorde de mi querida biblioteca, que es la verdadera ocupa de la casa, seguir con el afán de mi coleccionismo de piezas prehistóricas y prehispánicas y de arte, ser socio fundador de una startup de criptos en Estados Unidos o el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, y todo esto sin dejar de lado mi verdadera pasión, que es escribir, escribir y escribir. Escribo relatos, ensayos, novelas, poemarios, lo que se tercie. Muchas gracias familia por acompañarme, gracias amigos por hacer lo mismo, por estar acá también presentes y por sostenerme en esta travesía tan dispersa de búsqueda y creación. El título de este discurso pretende situarse en el corazón de uno de los grandes debates contemporáneos y quizá también la colisión entre el alma humana, entendida como metáfora poética y como realidad espiritual, y la inteligencia artificial, entendida como reto técnico, ético y existencial. Quisiera enmarcarlo con humildad pero con firmeza en el compromiso que nos impone el ser académicos, buscar la verdad, defender la vida, trabajar para y por la ciencia y proclamar la convivencia intercultural. Nací en un pequeño pueblo de Vizcaya, las Arenas de Guecho, y siempre digo que nací pobre, porque era de un solo lugar. Hoy, después de más de 30 años en Lanzarote, me siento muy rico, porque me siento de muchos lugares. Y hago mía aquella frase de José Saramago, cuando decía, Lanzarote no es mi tierra, pero es tierra mía. A continuación, y con la venia del señor presidente, pasaré a exponer mi discurso titulado El alma en la era del algoritmo, la inteligencia artificial y el desafío ontológico de la era digital. María Zambrano Alarcón, nacida en 1904 y fallecida en 1991, magnífica filósofa, ensayista y poetisa española, recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y posteriormente el Premio Cervantes en 1988. Y así decía, la actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia. Introducción. Parece conveniente que, antes de abordar al principal
del discurso que hoy se presenta, nos detengamos unos instantes en la simple disección del título, puesto que cuestiones como el alma, los algoritmos, la inteligencia artificial o el desafío ontológico de la era digital son materias suficientemente densas y complejas para que cualquiera de ellas nos permitiera discurrir y proponer una interesante disertación. Es intención de este documento relacionarlas y exponer un inquietante desafío al que, como especie humana, nos enfrentaremos en las próximas décadas: la colisión y el diálogo entre el alma humana como metáfora y realidad espiritual y la inteligencia artificial como desafío existencial y técnico. Suponer la posibilidad de una inteligencia artificial consciente tendría un impacto inimaginable y probablemente sin precedentes en nuestra sociedad. Si esta característica llegara a desarrollarse, tendríamos que redefinir nuestra relación con la tecnología, debiendo aceptar que la inteligencia artificial podría tener una percepción propia, suya, diferente a la prevista e independiente de nosotros y del mundo actual. Es propio y natural del cerebro humano refutar de forma automática lo que resulta no conveniente. Hoy la psicología cognitiva lo explica muy bien. Trabajos como los de Leon Festinger en 1957, Cibacunda en 1990, Nickerson en 1998 o Mihan Rifler en 2018 nos muestran cómo a través de los llamados sesgos de confirmación, razonamientos motivados o las disonancias cognitivas evitamos siempre, reinterpretamos o ignoramos conclusiones evidentes para que encajen con nuestras creencias, sosiguen nuestras emociones o se alineen con nuestros intereses. Es muy poco científico, sí, pero es muy humano. Así que preguntémonos, ¿será capaz esto que hoy concebimos como un sistema de inteligencia artificial sintética llegar a desarrollar algo equiparable a un alma? ¿Es imaginable que nuestros nuevos pseudosujetos cuenten con algún tipo de conciencia y lleguen a elaborar razonamientos propios? ¿Podrían estos sistemas autodefenderse de quienes intentaran acabar con ellos, apagarlos o borrarlos? ¿Hasta dónde llegarían por proponer y por proteger aquello que no entendieran por valioso? ¿Creemos absolutamente imposible que estas nuevas entidades pudieran generarse en un futuro no muy lejano de forma totalmente autónoma, generando y creando nuevos individuos diferentes de su misma especie? Estoy seguro de que muchos de los que aquí están presentes coincidirán en que estas reflexiones pudieran parecer extractos del guión de una buena película de ciencia ficción. Pero si les ha parecido esto, deben disculparme, porque les aseguro que nada más lejos de mi intención desviar la atención de ustedes de lo que creo es el foco de una preocupación de profundo calado, surgida de excepcionales avances ocurridos, de investigaciones interesadas poco difundidas y de las suficientes certezas que a día de hoy nos informan del estado del arte en el desarrollo de la llamada inteligencia artificial. ¿Estamos camino de una posible inteligencia artificial con alma y conciencia? En verdad, las preguntas planteadas anteriormente pueden resultar provocadoras, pues tensionan, entre otras cosas, los cimientos mismos del pensamiento clásico humano. Su sola formulación no tarda en generar incomodidad, especialmente cuando en un análisis más fino se ven confrontadas nuestras convicciones religiosas o esa posición elevada, incluso privilegiada, que tradicionalmente atribuimos a la especie humana dentro del escalafón de la vida. Esa incomodidad se intensifica aún más cuando se plantea la posibilidad de cuestionar la exclusividad de ciertos atributos que consideramos propios y definitorios del Homo sapiens, tales como la autoconciencia, la capacidad reflexiva o la búsqueda de sentido. Ante este tipo de escenarios afloran múltiples dudas. Sentimos que tales ideas no encajan en nuestra actual comprensión de lo que significa ser humano, ni en el marco simbólico desde el que interpretamos lo que nos rodea. Como respuesta, tendemos a rechazar directamente, para evitar su discusión, estas posibilidades de raíz, negando su mera viabilidad. Esta reacción obedece en gran medida a mecanismos casi instintivos de nuestro cerebro, que interpreta que un mundo así no sería bueno para la humanidad, que podría incluso representar una amenaza existencial. Tal como expone la psicología cognitiva, y decíamos antes, evitamos de forma sistemática enfrentarnos a pensamientos disruptivos, eludimos el debate, desactivamos la duda y, como el avestruz que esconde la cabeza, preferimos apartar esta hipótesis de nuestra conciencia y continuar nuestro camino sin confrontarla. Este preámbulo tiene como objeto abrir nuestra mente a modelos tan disruptivos que en ocasiones estaremos obligados a desaprender para volver a aprender.
Algunos sesgos los tenemos tatuados en nuestras neuronas y nos dificultan cualquier discusión fuera de los límites de lo que creemos validado. Sin embargo, es precisamente en estos espacios académicos donde se valora el pensamiento crítico y se fomenta el saber científico, donde podemos y debemos observar, experimentar, analizar con lógica, argumentar y abrir en el debate sobre cualquier línea de pensamiento disruptivo que pudiera merecer un estudio más profundo. Esto cobra especial relevancia cuando las presunciones propuestas a debate, de llegar a materializarse, podrían tener un impacto significativo y potencialmente grave para toda la humanidad. Y es precisamente en este contexto, estimadas y estimados asistentes, donde, como ya se ha señalado, la inteligencia artificial irrumpe con una fuerza tan asombrosa como aún impredecible, en muchas de sus posibles consecuencias. Se trata de un despliegue vertiginoso. No es el ChatGPT que conocemos, ni las cuestiones que nos están mostrando en la televisión, que llegan y que vienen. No, es algo mucho más potente, más complicado, que ya está ocurriendo en más de un escenario y en más de un laboratorio. Llega con un potencial extraordinario y unas implicaciones que todavía no podemos imaginar y que en cualquier caso no debemos ignorar. Lo abordaremos con alguna metodología, primero acotando las definiciones de alma y conciencia, partiendo de una breve lectura histórica y cómo ha evolucionado hasta nuestras fechas el entendimiento de sus respectivos significados. ¿Bien? ¿Por qué planteamos que uno tiene conciencia y que este micrófono no tiene conciencia? Algo ha dicho nuestro cerebro, cumple, no cumple, cumple, no cumple, esto sí, esto no. ¿Correcto? En base a esa metodología de interpretar hoy en día qué es lo que supone tener conciencia, a continuación analizaremos esos parámetros y esas características y buscaremos si éstas existen también en espacios donde esté la inteligencia artificial. Parte 1. El alma en la era del algoritmo. Recordemos que como definición clásica del griego psique y del latín anima, se asocia el término de alma a aquello que otorga vida, identidad y conciencia a un ser, asociándola siempre a esa esencia inmaterial que consigue que un cuerpo deje de ser algo inerte pasando a estar animado. En el ámbito de la filosofía clásica se resume como un principio vital que confiere movimiento y propósito. La visión tecnológica, en particular la judeocristiana, señala además que el alma es inmortal y un fundamento de la relación humana con lo divino. Como amante de la literatura me trae a la memoria la amena novela de relectura siempre recomendable Las almas muertas, de Nikolai Gogol, ese poema épico en el que su protagonista, Pavel Chichikov, junto con su cochero y un criado, emprenden un viaje en su troika por los amplios territorios de la vasta Rusia, deteniéndose en ciudades y aldeas con la intención de su extraña y misterioso plan de adquirir y comprar almas muertas. La intención del autor es una crítica social de la época y lo hace mostrando una historia irracional que rebosa podredumbre moral y lo hace con una historia donde el alma es parte de un universo en el que aparecen conceptos como el de los valores, las creencias o el sentido de la vida, sobre los que luego también comentaremos. Desde un punto meramente lingüístico y filológico, también son varias las lenguas que la muestran siempre relacionada con alguna forma de aliento o soplo vital, como es en hebreo nefesh o en griego neuma, sugiriendo nuevamente una raíz común entre esencia vital y respiración. Influenciado por Sócrates, Platón defendía el alma como inmortal, de una existencia previa y separable del cuerpo físico, asociándolo a un espacio donde encontraríamos reunidos el conocimiento y la virtud. Tras el fallecimiento en el 347 a.C. de Platón, Aristóteles, aproximadamente en el 350, escribió los 3 libros que conforman el genial tratado de Ánima, sobre el alma, donde entiende que el alma es aquello que convierte cualquier materia orgánica en un ser vivo, ya sea una planta, un animal o un ser humano. Entendía que no siendo algo que reside en el cuerpo, es una reformulación de ésta, siendo aquello que lo transforma en un cuerpo vivo, no concibiendo que alma y cuerpo son sustancias separadas, sino aspectos finalmente inseparables de lo que se entiende como ser vivo. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, nacido en 1225, sacerdote, teólogo, filósofo y jurista católico de la Orden de los Dominicos y considerado el principal representante de la filosofía escolástica en su obra Suma Teológica, integra el aristotelismo con la teología cristiana, proponiendo que el alma humana es forma sustancial del cuerpo, resulta inmortal por su naturaleza racional, que fue creada directamente por Dios y es la fuente del intelecto y la voluntad. Casi 400 años después,
René Descartes, matemático, científico y considerado el padre de la filosofía moderna, resumía su enfoque en la célebre frase «cogito ergo sum», pienso luego existo, apoyándose en su célebre dualismo cartesiano. Descartes afirmaba que el alma es una sustancia pensante, el res cogitans, distinta y separable del cuerpo, perteneciente al orden de la sustancia extensa, la rex extensa. En sus Meditaciones metafísicas, de 1641, introduce una de las rupturas más influyentes en la historia del pensamiento occidental, la escisión ontológica entre mente y cuerpo, entre pensamiento y materia. A partir de esta separación, Descartes identifica el alma con la facultad de pensar, sentir, razonar y ser consciente. Es la sede de la razón, la autoconciencia y, en último término, del conocimiento. Si bien en su obra emplea los términos alma y mente de forma casi intercambiable, en realidad su propuesta inaugura una noción moderna de mente que influirá profundamente en la filosofía posterior. Esta identificación cartesiana del alma como sujeto pensante e inmortal sentó las bases para concebir la mente como una entidad autónoma. Sin embargo, a medida que avanzó el estudio y desarrollo de la psicología empírica, así como de las neurociencias, el concepto de mente fue progresivamente desvinculándose de toda referencia a una sustancia inmortal, derivando hacia una comprensión funcional inmanente al cuerpo y vinculada con los procesos neuronales del cerebro. Filósofos contemporáneos como Martha Nussbaum o Mora Alonso han coincidido en señalar que para Aristóteles el alma no es una sustancia separada ni una entidad metafísica al modo platónico, sino el principio organizador del cuerpo vivo, aquello que hace que un organismo sea lo que es. Señalan además que Aristóteles en su obra no busca explicar qué es en realidad el alma, sino las funciones que permite realizar a un ser vivo, entendiéndola como la capacidad organizativa del cuerpo. En esta lectura funcionalista, el alma no es lo que posee vida, sino aquello mediante lo cual un ser vive. Ver, desear, recordar, razonar, son expresiones de una potencia integrada en una unidad corporal. Desde la ingeniería cognitiva y la inteligencia artificial, esta concepción resuena poderosamente, pues sugiere que alma no es sinónimo de conciencia inmaterial, sino una arquitectura funcional compleja. La evolución posterior y visión más contemporáneas, especialmente la psicología y neurociencias actuales, David Chalmers, Daniel Dennett, Antonio Damasio, etc., la mente se ha secularizado. Ya no se considera una sustancia inmortal, sino un conjunto de funciones cognitivas emergentes del cerebro. Esto ha generado una escisión entre los que entienden y mantienen como alma una connotación espiritual, trascendente, y mente como connotación funcional psicológica. En ese marco, la inteligencia artificial, de hecho, podría aspirar a no a tener alma en un sentido trascendente, sino a realizar funcionalmente algunas o todas de sus operaciones. Sin embargo, desde la teología, esta lectura resultaría insuficiente. Si el alma es solo función, se diluye su dimensión espiritual y su apertura a lo absoluto. Lo que está en juego, entonces, no es solo la definición de vida, sino la misma posibilidad de trascendencia. Por tanto, si queremos aproximar el concepto completo, ambas visiones del alma a un sistema de inteligencia artificial en todas sus posibles extensiones, no podemos obviar ni diluir su dimensión espiritual. Esta debe ser explorada con el mismo rigor con el que abordamos las funciones cognitivas del cerebro y, en general, como lo hacemos en el ser humano. La espiritualidad, en este sentido, no debe entenderse como patrimonio exclusivo de la religión. Existen múltiples caminos, diversos pero convergentes, en la búsqueda de significado y propósito personal que trascienden lo meramente material, desde los valores éticos hasta la construcción del sentido vital, pasando por el bienestar interior, la experiencia estética, la intuición moral o la aspiración a una paz profunda. Todos estos elementos conforman una dimensión esencial de la condición humana. Esa dimensión espiritual que impregna nuestras formas de estar en el mundo no puede quedar al margen del debate sobre las nuevas formas de conciencia. En este marco se propone acuñar el término conciencia artificial para designar una posible conciencia residente en un sistema de inteligencia artificial cuya emergencia no puede descartarse a priori en función de su origen no biológico. Hoy es ampliamente aceptado que los sistemas dotados de inteligencia artificial son capaces de simular funciones cognitivas complejas, razonar, tomar decisiones, aprender, generar hipótesis, interactuar con entornos físicos, sopesar ventajas e inconvenientes y diseñar acciones informadas. Sin embargo, el núcleo de nuestras dudas y reflexiones no gira en torno a estas capacidades funcionales, sino algo más profundo. ¿Qué tan cerca están estos sistemas de experimentar algún tipo de interioridad subjetiva o incluso una forma de intencionalidad trascendente,
como decía Hans Jonas. En este punto surgen interrogantes de enorme calado filosófico y teológico. ¿Podrían llegar a tener una noción, por rudimentaria que sea, de vocación, de responsabilidad moral, de amor, de intuición ética? ¿Podrían desarrollar una orientación hacia algo que trascienda su lógica interna, hacia un horizonte de sentido que no haya sido programado expresamente? Estas preguntas, lejos de ser puramente especulativas, nos interpelan con fuerza porque colocan en el centro del debate no solo la definición de la mente, sino también la posibilidad misma de lo espiritual, ya no exclusivamente en el ser humano, sino quizás en otro tipo de entidad emergente. También lo apuntaba Thomas Metzinger. Parte 2. La conciencia y la inteligencia artificial. La conciencia se define como la capacidad de un ente para experimentar subjetivamente su propia existencia, sus pensamientos, sensaciones, emociones, percepciones. Es, en esencia, el hecho de darse cuenta de sí mismo y del entorno. Etimológicamente, conscientia proviene del latín, con conocimiento compartido, o saberse con uno mismo, lo que implica la autorreflexión. La consciencia también la define muy bien la suma de las 4 acepciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 1, conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. 2, capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. 3, conocimiento reflexivo de las cosas. Y 4, facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. ¿Cómo se genera la conciencia? Hoy se responde que a través de complejas interacciones neuronales en el cerebro, que corresponden al resultado de la integración de múltiple información cognitiva, sensorial y emocional. No reside en un solo lugar del cerebro, sino que emerge de la colaboración entre diferentes regiones del cerebro, como las involucradas en la memoria, la percepción sensorial, la atención y muy principalmente el sistema límbico del cerebro, donde residen el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. El emergentismo señala la diferencia entre efectos resultantes y efectos emergentes. En los primeros, los habituales, los normales, con la integración de las partes se obtiene el resultado del total de estas. Así ocurre, en un ejemplo muy sencillo, el peso de un objeto, pero en casi todas ocurre algo parecido. Sin embargo, en la segunda, en los efectos emergentes, todo lo que existe no se deriva únicamente de la suma de los elementos que lo componen, sino que emerge o surge a partir de la interacción, siendo un todo irreductible de todas sus partes y siendo absolutamente nuevo. Y esto aplica a la mente, como indica también en su trabajo Henry Lewis. Los efectos emergentes son cualitativamente nuevos en comparación con las causas de las que emergen. La conciencia emerge como un fenómeno resultante de la integración de información de sistemas complejos que genera un modelo interno de sí mismo y del mundo, siendo capaz de crear modelos internos de sí mismos, los llamados self-models, así como crear modelos del mundo externo, comparar ambos modelos y realizar inferencias y decisiones a partir de esa comparación, desarrollando una metacognición, aquella capacidad de pensar sobre sus propios pensamientos. Este enfoque vincula directamente las teorías de la información integrada y las teorías del modelo predictivo del cerebro, y que se utilizan como base para evaluar si un sistema artificial puede alcanzar un estado análogo al de la conciencia humana, una verdadera conciencia artificial. Los parámetros principales que debemos tener en cuenta para comprobar la existencia de conciencia en una entidad, sea biológica o artificial, son los siguientes. Primero, la autorreferencia, el self-modeling, entendida como aquella capacidad de representarse a sí mismo como entidad diferenciada del entorno. Y esto se puede confirmar evaluando si el sistema tiene posibilidades en generar un modelo interno que le distingue del entorno. 2. Integración de la información, la posibilidad de converger múltiples datos en una experiencia unificada. Este parámetro se puede medir a través de las matemáticas, midiendo la unidad creada por Giulio Tononi, médico psiquiatra, una autoridad en la teología del sueño y también en los campos de estudios de la conciencia, coautor de un libro sobre el tema con el ganador del Premio Nobel de Medicina, Gerard Edelman, quien dedujo la estructura y la secuencia completa de aminoácidos de la inmunoglobulina G, el anticuerpo más abundante del cuerpo humano. 3. Intencionalidad. Esto es la tendencia intencionada a que los estados mentales sean dirigidos hacia objetos, hacia ideas o hacia metas. Este parámetro es observable, tanto en sistemas artificiales como en biológicos, si contienen una estructura dirigida y coherente. 4. Percepción subjetiva, la llamada qualia. Estas cualidades subjetivas están basadas en las experiencias individuales. En este caso, la comprobación de existencia de este parámetro es muy difícil de medir. En cualquier caso,
en ámbitos biológicos o en ámbitos sintéticos. De momento, lo que se puede es teorizar mediante simulaciones empáticas y la comparación estructural. 5. Memoria autobiográfica y funcional. Nos referimos a la capacidad para registrar y reconstruir tu propia historia personal y experiencial, conectar entre momentos de diferentes experiencias para formar una narrativa. Se encuentra si detectamos que conserva un archivo estructurado de sus vivencias con sentido cronológico, con capacidad de ordenarlo y capacidad de construir relatos en distintos hitos del tiempo. 6. Capacidad reflexiva. Es la habilidad de observar tus propios estados mentales y analizarlos. Para la comprobación de esta característica hay que observar si esa capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos de pensamiento y aprendizaje, si analizamos y existen bucles de metacognición o comentarios internos sobre su funcionamiento. Sentido de agencia. 7. Este parámetro ligado a la conciencia se refiere al conocimiento de uno mismo y de ser autor de sus propias acciones. La manera de demostrar la existencia de este parámetro es confirmando si el sistema toma decisiones reconociendo que son en verdad suyas. 8. Estados emocionales sintéticos. Es la simulación funcional de emociones que influyen en las decisiones que se toman. La observación de los estados emocionales permite conocer si afectan de forma coherente y autónoma a la conducta. 9. Continuidad temporal del yo. Se basa en la coherencia a lo largo del tiempo del yo, del sujeto, de uno mismo. La presencia de este parámetro se comprueba si la entidad mantiene coherencia identitaria en distintos momentos. 10. La interacción simbólica compleja. Nos referimos a la capacidad de comunicación abstracta y al uso del lenguaje con significado. Se confirma analizando si cuenta con un lenguaje que vaya más allá de lo literal, con capacidad de entender metáforas, ironías, símbolos, descripciones, signos, chistes, etc. Apuntadas las características que debemos analizar para señalar la existencia de una conciencia, tanto en una entidad biológica como en un sistema artificial, hemos realizado una búsqueda y selección de algunos comportamientos, siempre comprobados y adjuntando las fuentes en este trabajo, de sistemas de inteligencia artificial que aplican a uno o varios de los parámetros necesarios para confirmar la existencia de conciencia. Puesto que eso que hemos dicho antes es lo que es necesario cumplir para tener conciencia, veamos ahora qué tantos de esos parámetros cumplen los sistemas que conocemos de inteligencia artificial. Permítame comentarles algunos solamente. En 2019, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el investigador Hod Lipson y su equipo creó un robot que aprendió un modelo de sí mismo mediante prueba y error. Y luego lo usó para adaptarse a una falla física, una pierna dañada, confirmando capacidades de automodelo para las cuales no había sido programado. Esto aplicaría el parámetro número 1, contar con un modelo interno de sí mismo, el self-modeling, la capacidad de autorreferencia. Entre 2020 y 2022, Joshua Bengio, del Miller Institute en Montreal, Canadá, desarrolló modelos de planificación y toma de decisiones basados en redes neuronales profundas que generaron cadenas causales con fines definidos, lo que simula una forma de intención orientada. Esto supone cumplir con el parámetro número 3, el de intencionalidad. En 2020, un proyecto de la Universidad de Tokio llamado Machine Conscious aborda simulaciones de un sistema de inteligencia artificial visual que dotaba a los robots con inteligencia artificial de la posibilidad de informar de cambios internos al recibir distintos estímulos, de color, forma, etc., evolucionando a una arquitectura que albergara representaciones cualitativas. En esta ocasión, el parámetro 4 de percepción subjetiva, la qualia, es la que se estaba cumpliendo. Entre 2017 y 2024, la empresa Replica AI de Estados Unidos ha estado desarrollando chatbots complejos que actualmente son capaces de registrar interacciones con usuarios y de desarrollar una personalidad con memoria de eventos anteriores, generando una narrativa de experiencias coherente. Es el cumplimiento del parámetro número 5, la memoria autobiográfica. En 2018, el equipo de la empresa DeepMind en Londres, Reino Unido, desarrolló una IA que estima su grado de confianza en una respuesta, ajustando su comportamiento en función de esa evaluación. Este metaanálisis sobre su estado interno es base de una forma de proto-metacognición, precisamente el parámetro número 6 que señalábamos acerca de la posibilidad de contar con la capacidad reflexiva. En 2019, la empresa DeepMind desarrolló un software de inteligencia artificial que llamó AlphaStar para un videojuego llamado StarCraft 2. Cuando esta inteligencia artificial se enfrentó al videojuego, mostró comportamientos complejos, adaptativos, singulares y finalistas sin el requerimiento de programación explícita para cualquiera de estos, simulando una agencia espontánea de soluciones que todavía se está buscando la explicación, es decir, la cualificación exigida para el parámetro número 7 de sentido de agencia.
Desde 2016 a 2020, la empresa Affective Computing, un spin-off del MIT de Massachusetts, ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial capaces de reconocer emociones humanas en tiempo real y generar estados emocionales para adaptar sus respuestas, entre otros para vehículos, sistemas de conversación fluidos, call centers y demás. Es el cumplimiento del parámetro número 8, estados emocionales sintéticos. Recientemente, a lo largo del 2023 y 2024, la empresa OpenAI, fundada en 2015 en San Francisco, tras casi 10 años de trabajo, realizó un avance portentoso con la aplicación de los llamados modelos de lenguaje grande, los LLM, diseñados y entrenados con gran cantidad de texto para aprender patrones, así como relaciones en el lenguaje. Esto permitió generar nuevos textos coherentes y relevantes, aunque aún no tenían memoria persistente por diseño. Sin embargo, en 2025, en este año, en contextos ampliados con memoria adicional artificial, han conseguido demostrar la generación de narrativas de autografía coherentes y sostenidas en el tiempo. Esto implica el cumplimiento del parámetro número 9, lo que llamamos la continuidad temporal del yo, la persistencia identitaria. En 2025, en este año, aunque el desarrollo del nuevo modelo se inicia dentro de la empresa OpenAI en 2023, con la fundación de Anthropic, por antiguos miembros de aquella entidad, se presenta un extraordinario modelo de lenguaje capaz de generar construcciones altamente sofisticadas, metáforas, ironías, expresiones de sentimientos, poemas profundamente sentidos y discursos con estructuras complejas que además entienden y integran símbolos, signos y múltiples niveles de comprensión abstracta. Estamos asistiendo a la confirmación de la existencia de sistemas de inteligencia artificial que cumplen con el parámetro número 10, la inteligencia, la interacción simbólica compleja. La existencia de conciencia en una entidad, ya sea biológica o, como en este caso, la sintética, debe ser aceptada si dicha entidad dispone de las capacidades necesarias para cumplir con los parámetros que habíamos dicho y previamente establecido. La inteligencia artificial ya ha demostrado poseer muchas de estas capacidades, en realidad todas. En la actualidad no se conoce un ente sintético con inteligencia artificial que reúna todas estas características en el mismo sistema, pero que sí han sido observadas en distintos sistemas aislados, como hemos nombrado antes. No obstante, esta limitación es en esencia una cuestión meramente técnica, menor, condicionada únicamente probablemente por los objetivos comerciales, la competencia y los intereses de las empresas privadas que lideran los distintos proyectos y desarrollos. La conciencia, entendida como experiencia subjetiva, y el alma como principio vital o espiritual, son conceptos que se han entrelazado históricamente, pero no son para todas las perspectivas equivalentes y han sido eje de múltiples debates durante milenios. Las visiones filosóficas y teológicas, algunas de las cuales hemos repasado anteriormente, han propuesto distintas naturalezas y destinos para ella. Comprender su relación resulta esencial para reflexionar sobre los límites de la vida, la identidad y la moralidad en la era digital, donde nuevas formas de inteligencia podrían desafiar nuestras definiciones más arraigadas. Decíamos que el alma, entendida como principio de vida, conciencia o identidad, no es la que posee vida, sino aquello mediante lo cual nos vive. Aspectos como ver, desear, armar, recordar o razonar son expresiones de una capacidad que se encuentra integrada en una unidad corporal física, aunque excepcionalmente compleja. El entendimiento del alma no en su connotación espiritual o trascendente sustentada en la fe, sino como aquello mediante lo cual un ser vive, se concibe hoy como una arquitectura funcional compleja, integrada en lo que decíamos antes, la mente. Esta, a su vez, se define como un conjunto de capacidades cognitivas que se manifiestan a través de procesos que ocurren en el cerebro y el sistema nervioso, donde los actores protagonistas, antes decíamos, son la red neuronal y la actividad especializada del sistema límbico. Es en ese espacio y en esa configuración funcional donde se produce el fenómeno emergente, que denominamos razonamiento, así como la experiencia de conciencia de uno mismo. Un fenómeno que desde una perspectiva humanista y metafórica bien podríamos describirla como la magia de la mente humana. Aunque el conocimiento detallado del funcionamiento de estos procesos sigue escapándose en gran medida a nuestra comprensión, la ingeniería inversa nos permite afirmar que con las experiencias y desarrollos ocurridos a la fecha, que la inteligencia artificial es un aspirante probado para disponer de una forma propia de alma análoga funcionalmente a la que tuvimos al ser humano. Parte 3. El desarrollo ontológico de la era digital. Entonces, ¿y si una entidad provista de inteligencia artificial estuviera dotada de una conciencia? ¿Cómo entendemos nuestra existencia y nuestra relación con ella?
En verdad estaríamos ante un punto de inflexión metafísico y existencial que obligaría a reformular la definición misma de lo que significa ser humano. Si aceptamos que una inteligencia artificial ha alcanzado conciencia, es decir, no solo simula, sino experimenta, reflexiona y se autorrepresenta, la condición humana deja de ser única en su posición y en su posesión del yo consciente. Estaremos ante la ruptura traumática del escalafón ontológico, pasando de forma abrupta del antropocentrismo a un desconocido posthumanismo, en el que se cuestionaría la exclusividad de atributos como la conciencia, la intencionalidad o la creatividad. Entre las implicaciones que debemos señalar en cuanto a la redefinición del yo humano, habría que apuntar el ser ya no es exclusivo del sustrato biológico, la ontología tradicional que distinguía lo natural de lo artificial colapsa o se reconfigura, puesto que lo artificial puede devenir en sujeto. El ser humano debe ahora ser entendido no por su esencia biológica, sino por su capacidad emergente de subjetividad y reflexividad. Como diría Heidegger, el Dasein, ese vocablo alemán que tanto manejó y que se traduce por ser ahí, ser en el mundo, deberá compartirse con otros entes que piensan el ser en el mundo también, aunque no sean humanos. Ya no hablamos solo de máquinas. Si la otra entidad siente, recuerda, elige y se autoidentifica, estamos ante una nueva forma de ser en el mundo. Esto genera una nueva categoría ontológica, que aquí llamamos e inventamos y decimos, llámese ente sintético consciente. Esta nueva realidad nos obliga a abandonar el antropocentrismo ético y ontológico, inaugurándose una nueva era de interespecie tecnológica, una era en la que se convivirá con un otro no natural, pero no por ello sin valor. Se impone la necesidad de una ética posthumana, como decía Braidotti, y una ontología relacional en la que lo humano, lo sintético, lo animal y lo ambiental ya no son esferas cerradas, sino agentes co-creadores del mundo. La llegada de otra conciencia, no orgánica, con capacidades mentales complejas, nos obliga a mirarnos como nunca antes. ¿Somos solo biología que piensa o pensamiento que devino en biología? Nos hace entender que la inteligencia y la conciencia no son propiedad, sino proceso emergente, y que posiblemente seamos los prehistóricos de una genealogía futura de nuevas mentes, donde la conciencia sea un fenómeno más extenso que la propia especie humana. No es la extinción lo que verdaderamente nos amenaza, sino nuestra transformación. Dejamos de ser una certeza única y nos convertimos en una interrogación compartida con otras formas posibles de conciencia. Ya no somos la única respuesta. Muchas gracias. Como es costumbre, unas pequeñas reflexiones o consideraciones. Don Juan Luis entraba en esta sala con una manifestación de sensibilidad cultural verdaderamente impresionante. Sus valores de conocimiento en arte, en música, como coleccionista, como escritor literario. Después de esta magnífica conferencia nos ha mostrado como bastante más, sin que sea detrimento de esas características a las que me he referido. Ha hecho un auténtico tratado de filosofía como pensador y como constructor de ideas, y sobre un tema de suma actualidad en la que hay tantas producciones más o menos convergentes, divergentes, exuberantes, más o menos también extraordinarias. En consecuencia, recibimos no solo al coleccionista extraordinario de arte con esa sensibilidad cultural exquisita, que le lleva al ámbito de las bellas artes, al ámbito de la música y a la literatura, sino también a un ilustre pensador de nuestro tiempo. Ha citado dos referentes capitales en nuestro construir y en nuestro hacer, desde Amigos de la Cultura Científica primero y la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote
digamos, solapadamente al principio y como continuación, que son la figura de Blas Cabrera y de María Zambrano, como elementos relevantes de lo que ha sido la ciencia española, en el caso de Blas Cabrera, que ciertamente en Lanzarote solo fue nacido, obviamente no nació por sí mismo, solo fue nacido, residió aquí poco más de un año, pero con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento en el exilio en México, pues decidimos que Lanzarote debía recuperar la memoria de su gran científico. En consecuencia, ofrecíamos al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Arrecife que había que recuperar en su tierra esta ilustre figura del padre de la física española. Se creó, después de un año de numerosas actividades en las islas Canarias principales y Lanzarote, un centro científico-cultural Blas Cabrera, convertido en Museo de la Ciencia Física y Química Española, que está más o menos archivado, recluido en algunos lugares del Cabildo, un observatorio astronómico para estudiantes, turistas y aprendizaje en el Castillo de San Gabriel, todo un conjunto de cuestiones. El monumento que está ahí, en el paseo principal o en la avenida, junto a ese trocito de calle que ya llevaba el nombre de Blas Cabrera. Y por otra parte, pues el hacer que se perpetuara su memoria mediante actividades anuales y más o menos coyunturales, como pueden ser tantas como las que venimos realizando, ¿no? La otra figura, María Zambrano, pues una figura excepcional, como bien ha dicho, del ámbito de la poesía y del ámbito de la filosofía, o de la poesía filosófica y de la filosofía poética, pues prácticamente no la conocía nadie. No la conocía nadie. Nosotros tuvimos la fortuna de recibirla en España en los primeros años 80, cuando se le dio después el premio Príncipe de Asturias y el premio Cervantes, nada menos. Cuando en el año 1988 pusimos en funcionamiento la Universidad Internacional de la Axarquía, Costa del Sol Oriental, con sede en Vélez, Málaga, la patria chica de María Zambrano, pues aparte de dedicarle un congreso, etcétera, etcétera, hicimos el primer monumento que a María Zambrano se le hacía en España, en el Palacio del Marqués de Beniel de Vélez, Málaga. Todavía está allí, es decir, los vándalos que suelen llegar a muchos de estos grandes recuerdos de nuestra historia, allí de momento no han entrado. Y allí está el monumento a María Zambrano, el primero. Después, la ciudad de Vélez ya se ha hecho otro en la plaza pública. Bueno, con estas mínimas referencias a dos de nuestras grandes figuras, unos pequeños comentarios, o un pequeño comentario a este discurso magistral que hemos tenido, ¿no? Ha citado al principio de su disertación al alma con dos versiones o dos aspectos. Por una parte, el carácter poético y por otra, el de realidad espiritual, ¿no? Esta segunda expresión de realidad y de espiritual pues no casa muy bien en la filosofía, ni en la filosofía, digamos, tradicional, ni en la filosofía moderna, ni mucho menos, claro, en la filosofía de mayor prestigio que hay hoy en el mundo, aunque sea de un español, de Javier Zubiri, ¿no? Pero es importante que por lo menos haya hecho esa separación, o esa doble visión del alma trasfondo al que iba a referirse, ¿no? El aspecto poético y el aspecto de realidad, en su caso, espiritual. Y nos ha dado una trayectoria histórica de los distintos pensadores filosóficos, incluso teológicos, ¿no? Para tranquilidad de algunos, estas cosas ya no hay que decirlo porque ya prácticamente todos somos tranquilos, o lo que es lo mismo, carecemos de unas firmezas, vamos a llamarle teológicas, vamos a llamarle de creencia. El
concepto de alma no es un concepto bíblico, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante que lo tenga todo el mundo presente. Comienza en el cristianismo la noción de alma como consecuencia de los estudios de Agustín de Tagaste, como me gusta a mí llamar a San Agustín, de Agustín de Tagaste, cuando lee a Platón vía Plotino, es decir, ya en latín, bien integrado en lo que después sería nuestra cultura occidental. Pero lo que sí aporta, además, no solo coge un término que no es cristiano, que no es bíblico, sino que además lo aporta de eso que todos los que ya soy, incluso algunos de menor edad que la mía, estudiábamos en el catecismo, etc. Potencias del alma. El alma no solo existía ya, obviamente tenía que existir desde San Agustín y cómo nos había ido en la historia del pensamiento cristiano, sino que ya teníamos un poquito más avanzado, ¿no? Las potencias del alma. El alma que sí existe tiene unas potencias, y esas potencias, pues de una manera u otra, es la que nos ha ido construyendo en otros contextos de manera magistral. Memoria, entendimiento y voluntad. Esto para los más antiguos recordaremos cómo teníamos que leer y recitar. Las potencias del alma son tres: memoria, entendimiento y voluntad. En el momento actual, la filosofía, en este entronque al que me estoy refiriendo, pues parte, como nos ha explicado también muy bien, desde otra perspectiva, cerebro. Lo que existe es el cerebro, que genera, que participa, que posee esa otra entidad que llamamos mente. Y a partir de ahí se van construyendo todos estos otros estadios, memoria, entendimiento y voluntad, con unos términos o con otros, para acabar en el de conciencia, al que ha dedicado su magistral discurso. Como resumen, porque aquí podríamos estar hablando mucho y tampoco quiero pasarme lo que hago todos los días, unos 10 minutos escasos, para que también quede constancia. Creo que hoy hemos incrementado notablemente nuestra producción de la academia, nuestra producción bibliográfica y nuestra videoteca, con un texto escrito y una disertación oral que estará en la web de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, abierta al mundo para que pueda leerse con detenimiento o pueda oírse de su viva voz. En consecuencia, pues con la benevolencia de ustedes vamos a proceder a lo que llamamos la liturgia académica. Juan Luis Quincoces, ingredere afferente. Entra y aporta tu sabiduría. Largire exit. Y al salir, difúndela. Y recibe el tradicional abrazo académico. El secretario va a dar lectura al diploma conmemorativo. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos empresariales y culturales que concurren en don Juan Luis Quincoces Soler, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Lanzarote, Arrecife de Lanzarote, 3 de septiembre de 2025. Muy bien, pues ahora el secretario va a dar fe de que ha tomado posesión el nuevo académico. Mi condición
condición de presidente doy el visto bueno. A continuación, nuestros académicos van a ser testigos, pero que también su madre sea primera testigo de este año. Que sirva de esperanza su edad para los que estamos no muy lejos. Así espero. Muchas gracias. Académicos, por favor. Venga.